Buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos en una nueva emisión de Diálogo por la Salud Mental en el Perú. En esta continuidad de las entrevistas a los distintos candidatos que están postulando tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados, en esta oportunidad nos encontramos con la presencia del licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Eduardo Quintanilla Gamboa. Él realizó una tesis sobre ideología en el discurso periodístico en torno al pasado. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas como el Migradi, La República, RPP Noticias, mediante el programa El Poder en tus Manos de IDEA Internacional. Se ha formado en locución y producción audiovisual, participa en la coalición neurodivergente audiovisual. También es ciclista y practica natación, atletismo. Su trabajo combina tanto la comunicación, la inclusión y la participación ciudadana. Es un gusto tenerte acá con nosotros, Edu. Y queríamos empezar preguntándote sobre cómo consideras eh, dentro de la agenda pública, política, el tema de la salud mental. Desde el Congreso se definen prioridades tanto legislativas como de fiscalización. ¿Qué lugar consideras que tendría la salud mental dentro de esta agenda parlamentaria y qué acción concreta impulsarías para fortalecer su presencia durante una posible gestión tuya? Muy buenas noches con todos. Yo me llamo Eduardo Quintanilla Gamboa, candidato con el número 23 de Venceremos. Un gusto poder estar en esta entrevista, panel. Y quiero hacer una precisión sobre mi tesis. Fue sobre el papado de Benedicto XVI. Así que esa fue la tesis que desarrollé. Bueno, vamos a entrar al tema de la pregunta. Yo creo que la salud mental va a ocupar un lugar bastante privilegiado en mi gestión como parlamentario y por ello una acción muy concreta que voy a tomar es la de promulgar una ley de educación emocional, porque creo que nuestros niños y adolescentes merecen todo el bienestar y estudiar en ambientes seguros, desarrollar su autoestima, tomar decisiones correctas, además de prevenir situaciones de violencia, abuso, acoso, y tenemos que formar a los niños para que sean ciudadanos con valores, con ética, y tenemos el deber de evitar su inserción a conductas antisociales o delictivas. Tenemos que evitar que el bully de hoy, que el acosador de hoy se convierta en el corrupto del mañana. Por ello, la educación emocional se dará mediante cursos, mediante mensajes de los profesores, mediante un programa de televisión en el canal del Estado y mediante diversas actividades lúdicas como juegos, obras de teatro, exhibición de películas, concursos, donde se fomente la autoestima y el autocuidado, así como combinar la educación emocional con la educación sexual integral, que ya sabemos ha sido derogada por el Congreso actual. Entonces tenemos que combinar ambas leyes o ambos programas, el de la educación sexual integral, que tenemos que retomarlo, y el de la educación emocional, que hay en varios países como en Chile, en Uruguay, creo que también hay en Colombia. En Colombia ya es ley la educación emocional, entonces creo que el instaurar la educación emocional en colegios y si fuera posible también en universidades, pienso que es una estrategia de largo plazo que va a servir para poder crear mejores ciudadanos, para poder evitar que se inserten al delito y para poder estimular los pensamientos positivos, eliminar o mitigar el pensamiento corrupto que pueda haber en algunas personas y también estimular la creatividad, la seguridad en sí mismo, la imaginación, la innovación, ya que estamos viviendo un mundo donde se innova tanto, donde todo pasa tan rápido, entonces el niño, el adolescente, el ciudadano también tienen que actualizarse y tienen que saber cómo reaccionar ante un mundo tan cambiante como el que vivimos, ¿no? Excelente, sí, qué bueno que tengas estas iniciativas. Te comento que desde Human Perú el año pasado estuvimos promoviendo el hecho de que se incluya dentro de
de la currícula escolar un curso específico de inteligencia emocional, de educación emocional, ¿no? Y esto va muy de la mano con lo que tú nos estás planteando. Ahora, toda propuesta, ya sea de salud mental o de cualquier otro tema, requiere necesariamente de un presupuesto asignado que le permita tener la sostenibilidad correspondiente para que se pueda ejecutar e implementar de la mejor manera. Eh, entonces, ¿qué propuestas tendrías para fortalecer el financiamiento en temas de salud mental? ¿Y cómo consideras que el Congreso puede contribuir a que estos recursos sean sostenibles en el tiempo? Sabemos que el presupuesto nacional asignado para la salud mental, de acuerdo a la transparencia del Estado, nos habla de un 3%. La gente técnica tiene dudas y algunos, cuando los hemos entrevistado, nos dicen no, es el 2%, el 1%. Algunas personas nos indican incluso que el presupuesto asignado ni siquiera se llega a ejecutar hasta a un 1% de lo que estaba asignado. Entonces, desde tu mirada, tu perspectiva, ¿cómo tratar y manejar este tema del presupuesto? Nosotros en Venceremos creemos que si ordenamos los presupuestos y eliminamos las planillas doradas, las consultorías inexistentes o inservibles y la excesiva publicidad estatal, podremos financiar la educación emocional además de otros programas importantes como el empleo con apoyo, que es un modelo inspirado en el modelo, bueno, en el modelo del Centro Ann Sullivan, que es un programa que capacita a los empleados con discapacidad. Lo que tenemos que impulsar es también una reforma tributaria que cargue fiscalmente a las grandes fortunas y al mismo tiempo reduzca impuestos excesivos a los pequeños emprendedores, como está viendo esta estrategia presupuestaria, esta estrategia fiscal en Brasil, que reduce los impuestos a los pequeños empresarios y los aumenta a las grandes fortunas. Entonces, si este modelo fiscal se sostiene con el tiempo, se eliminan las planillas doradas, las consultorías inexistentes, además de pedir algunos créditos de repente al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cooperación Andina de Fomento o al Banco Mundial, podemos tener un modelo de financiamiento de largo aliento de programas que beneficien la salud mental de la gente, de los ciudadanos más vulnerables, de los peruanos más vulnerables, muy aparte de aumentar el presupuesto para psicólogos, para psiquiatras, tanto del Ministerio de Salud como de Salud, y así poder sostener una estrategia presupuestaria que sea sólida en el tiempo, que sería una combinación de una reforma fiscal, de préstamos internacionales, de reducir planillas doradas, de tener una eficiencia en el gasto y de que la Contraloría también haga su trabajo y nos ayude a evitar problemas de corrupción, problemas de, como menciono, de presupuestos inflados. Entonces creo que si se ordena el presupuesto, si pedimos algunos créditos y si hay justicia fiscal, podemos financiar un programa de educación en inteligencia emocional, un programa de empleo con apoyo y otros programas más que permitan que la salud mental pueda ser no un privilegio, sino un derecho para todos los peruanos. Importante lo que mencionas, Eduardo. Y bueno, hablando del tema de educación emocional, de inteligencia emocional, hay algo que se nos escapa de las manos a todos, al Estado, a las instituciones civiles como la nuestra, porque es una avalancha en la que estamos todos embuidos y se trata de la violencia. Prendemos el televisor cada mañana, vemos casos de feminicidio, la violencia estructural, la violencia familiar, violencia en sus distintos ámbitos y manifestaciones, ¿no? Y esto impacta directamente a la salud mental. No solamente de la persona que la recibe, sino de la familia que también comparte esta victimización por parte de de la agresión que ha recibido la persona, y también la comunidad se ve afectada dentro de este círculo de violencia. Desde su rol como congresista, ¿qué tipo de iniciativas legislativas o de fiscalización
considera prioritarias para fortalecer la prevención de la violencia con un enfoque de bienestar emocional? Pienso que el fortalecimiento del SAI, que es este servicio de atención educativa inclusiva, es fundamental para evitar la violencia de las personas con discapacidad en los colegios y en realidad para cualquier persona, también para personas neurotípicas. El SAI debe estar en todos los colegios públicos y privados del país y contará con psicólogos, pedagogos, docentes, terapeutas ocupacionales. Nos vamos a ocupar de todas las discapacidades físicas y psicosociales, además de hacer ajustes razonables individuales a la malla curricular, o sea, pedir la eliminación de algunos cursos para ciertos alumnos que no puedan desarrollarlos, ya que, bueno, vamos a tener alumnos con dislexia, disgrafía, discalculia, TDAH, TLP, que quizá no puedan desarrollar todas las asignaturas de la malla curricular. Y pienso que el corazón del SAI será implementar protocolos de no violencia y antibullying que permitan detectar rápidamente los casos, prevenirlos y sancionarlos, tanto a profesores que también ejercen el bullying. Recordemos el caso de Kevin, este chico arequipeño que se suicidó de la UNSA, como alumnos, con medidas que van desde la amonestación, la suspensión, la multa o la separación. No quisiéramos tomar medidas punitivas, pero es necesario hacerlo. Es necesaria también la prevención que ya mencioné, una campaña de educación emocional, una campaña de concientización de la igualdad de derechos, ¿no? No habrá impunidad para casos de bullying y en el caso de los departamentos psicopedagógicos que son aparte del SAI, no habrá impunidad para casos de acoso sexual en colegios, sobre todo en universidades también. Hay protocolos antiacoso en algunas universidades. Y el modelo del SAI también puede extenderse, como menciono, a las universidades para promover una educación inclusiva real y también prevenir y sancionar conductas de hostigamiento o acoso. El acoso, el hostigamiento, toda la violencia está lamentablemente impregnada en muchos de nosotros como sociedad y es algo que debemos evitar, es algo que debemos reflexionar para adentro. Nadie está libre de haber recibido cierto tipo de violencia o de haber ejercido ese tipo de violencia. Y pienso que una mirada autocrítica de nuestras microviolencias, nuestros micromachismos, va a permitir que podamos tener una estrategia honesta para enfrentar este tipo de situaciones y construir espacios seguros, saludables e igualitarios para todos nosotros, para que podamos tener todas las mismas oportunidades de educarnos, de echar al vuelo nuestra imaginación y de poder ejercer nuestra creatividad, ¿no? Importante lo que dices. Y también hay una herramienta del Ministerio de Educación sobre el bullying en particular que se llama el CICB, que es esta plataforma donde casualmente se pueden emitir las denuncias. Am, Dentro del trabajo que realiza Human, por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho a las familias, a trabajar en colegios, por ejemplo, haciendo estos talleres, estos programas de escuela de padres y todos los estudios. Lo hacemos porque todos los estudios, la evidencia científica nos señala la importancia del entorno familiar en la prevención de problemas de salud mental. O sea, si hay una familia funcional, es muy probable que la vulnerabilidad a algún tipo de problema de salud mental sea menor, ¿no? A diferencia de familias disfuncionales donde casualmente hay un mayor riesgo a que esto aparezca. ¿Qué rol crees que debería tener el Estado dentro de esta postura de trabajar y fortalecer a la familia en cuanto a la orientación a madres, a los padres, a los cuidadores? Porque, ojo, en nuestra realidad nacional no solamente es el padre o la madre o ambos los que están con los hijos, sino hay muchos casos de personas migrantes que tienen que dejar a sus hijos pequeños con el abuelo o la abuela para venir a trabajar a la capital. Y es este rol de cuidador que va a ejercer el abuelo, la abuela, el tío, la tía. Es decir, hay muchas realidades y muchas formas en las que vemos cómo funciona una familia en nuestro país, y no solamente en nuestro país, ¿no? Es a nivel general. Entonces, respetando los contextos, la diversidad
el tipo de persona que vive en costa, sierra y selva, la dinámica que hay, ¿qué rol crees tú que puede jugar el Estado y el Congreso, particularmente, donde tú estás candidateando, para fortalecer esta idea, este constructo de familia? Es importante que cada colegio tenga una escuela de familias donde cada mes los padres se reúnan con sus docentes o con especialistas del Ministerio de Educación para poder expresar sus dudas, no solamente para oír charlas, sermones, seminarios, sino para construir juntos un modelo que priorice el bienestar y la salud mental de sus hijos. Y pienso que tiene que haber una estrategia del Minedu, del Estado peruano, para revelar o concientizar que existen diversos tipos de familia. Existen familias monoparentales, existen familias homoparentales, existen familias de donde hay dos mamás, donde hay dos papás. Obviamente el matrimonio igualitario no existe en el Perú, pero existe esta figura. Entonces tenemos que ser conscientes que las familias son diversas. No solamente se trata de defender la integridad de la familia, la unión de la familia como base social, sino también la diversidad de las familias. Y eso es algo que va a hacer quejar a muchos conservadores, a mucha gente que cree en un modelo de familia, pero tenemos que establecer que hay varios modelos de familia y que si hay amor, si hay buena educación, si hay valores, estas familias diversas pueden ser un lugar seguro para sus hijos. Y en el caso de las madres cuidadoras, proponemos acciones concretas. Una pensión de 500 soles para las mamás de personas con discapacidad hasta 30 años, cuyos hijos sean menores de 30 años, que se encuentren en situación de pobreza o desempleo para promover su inclusión financiera. También promovemos que los discapacitados mayores de 30 años que se encuentren en situación de extrema pobreza puedan recibir una pensión de 400 soles. Ambas pensiones serán financiadas con la reforma tributaria y con la cobranza coactiva por medio de la SUNAT de las grandes deudas de empresas. No necesariamente tengo que mencionarlas, pero hay grandes empresas que deben al Estado o pidiendo financiamiento a través del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de la Cooperación Andina de Fomento. Si es que el dinero no alcanzara, tendríamos que pedir algunos préstamos, pero lo importante es que hayan acciones concretas para la inclusión financiera de estas madres cuidadoras, de las mismas personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y establecer estrategias que fortalezcan el rol de las familias en su diversidad. Como ya las mencioné, familias homoparentales, monoparentales y todo tipo de familias que son válidas, todos los tipos de familia, porque si hay valores, si hay educación, si hay una buena formación, todo tipo de familia es válida, por lo menos bajo mi opinión y bajo la opinión de Venceremos. Correcto. Muy bien, Eduardo, has tocado un punto neurálgico, ¿no? El ser abiertos a la diversidad. Eso es algo clave, importantísimo. Ahora, un detalle que es también muy importante, ya que has mencionado el tema de las empresas, ¿no? Es la salud mental dentro del entorno laboral, ¿no? Nosotros también apuntamos mucho dentro de lo que es la promoción de la salud mental a fortalecer a las empresas en cuanto a sus comités, a sus áreas de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas y programas que apunten a la salud mental de los colaboradores. Las condiciones de trabajo influyen mucho, significativamente en la salud mental de las personas. ¿Qué medidas consideras necesarias para promover el bienestar y la salud mental en el ámbito laboral? ¿Y qué rol puede cumplir el Congreso en la prevención, por ejemplo, del hostigamiento sexual laboral? El año pasado, te comento, la SUNAFIL envió notificaciones a muchas empresas que todavía no estaban al día en formar sus comités contra el hostigamiento sexual laboral y haber hecho sus capacitaciones correspondientes. Entonces, salta la alarma, la alerta de que hay un déficit en tener este requisito que te pide el Ministerio de Trabajo y recién todo el mundo como que se pone las pilas para ponerse al día en eso. Entonces,
El hostigamiento sexual, la seguridad y salud en el trabajo, estos comités que tienen que ver con atender a los colaboradores de la empresa, ¿cómo es que el Congreso podría tener un rol importante en que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera? Bueno, primero que no son colaboradores, son trabajadores. En segundo lugar, la SUNAFIL debe tener y debería aumentar sus psicólogos en sus filas para que se encarguen de acompañar casos de hostigamiento laboral y así evitar que la penalidad de estos casos recaiga en la víctima y no en el victimario, que puede ser un compañero de trabajo, incluso el jefe, ¿no? Hay jefes que hostigan a sus trabajadoras. La impunidad tiene que acabar de todas maneras y van a contar conmigo para evitar cualquier tipo de situación de hostigamiento, de chantaje, de acoso laboral y con eso de todas maneras van a contar con Venceremos. Otra medida que se relaciona un poco con ello es la creación del programa de empleo con apoyo que se debe centrar en incluir de forma real a las personas con discapacidad en el trabajo, con entrenadores que velen por sus derechos, los formen laboralmente y denuncien casos de violencia o injusticia dentro del trabajo para evitar que la estabilidad laboral de las personas con discapacidad sea vulnerada. Solamente el 30% de las personas con discapacidad tienen un trabajo formal. Yo diría que incluso es menos. Y el empleo con apoyo servirá para poder al menos duplicar esa cifra en 5 años. Este programa, quiero aclarar, es voluntario. La persona con discapacidad va a ir voluntariamente al ministerio para solicitar ese entrenador. El trabajador con discapacidad decidirá si tendrá o no un entrenador o un coach, les llamamos coach a los entrenadores, que los formen, que velen por sus derechos y dichos entrenadores serán financiados con presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por ello es que este modelo ha sido un éxito en el Centro Sullivan, ha sido un éxito en varios centros de educación especial como Capaz, como, bueno, hay varios centros que han aplicado este modelo y que ha sido exitoso, por lo menos en el caso de Ann Sullivan, hace 30 años que funciona con 150 trabajadores y ha evitado casos de violencia y ha sancionado también casos de violencia dentro del trabajo y me parece que es de justicia defender a los más vulnerables, sean trabajadores, sean estudiantes, en cualquier situación de vulnerabilidad en su salud mental. Y creo que obviamente no tiene que haber impunidad, pero obviamente también se tiene que atender al agresor, porque el agresor también es una víctima del sistema violento que nosotros tenemos y creo que hay que recuperarlo, porque si creemos en una justicia recuperativa, rehabilitadora, tenemos que rehabilitar a los criminales, a los delincuentes, ¿no? Suena impopular decirlo, pero hay que hacerlo, porque solo una sociedad sana es la que rehabilita tanto a las víctimas como a los victimarios. Muy bien, gracias por tus palabras, Eduardo. Creo que ha sido muy clara tu exposición, tus puntos de vista y tus propuestas, ¿no? Que era lo más importante que le interesa escuchar a todos los que nos siguen. Quería agradecerte tu participación y bueno, no sé si tienes algunas palabras de despedidas, tu conclusión final, un mensaje último Es muy, para ir cerrando la transmisión. es muy sano que Human y otras organizaciones de la sociedad civil tengan estas conversaciones para hablar de nuestras propuestas, para empatizar con la salud mental, que es un tema bastante importante, pero que no se habla mucho y tiene que hablarse mucho más. Entonces, yo invito a los que están viendo esta transmisión a que puedan tener una alternativa inclusiva, nacional y popular para las elecciones. Este es mi símbolo, el Quintu de hojas de coca. Pueden escribir el 23. En la sección diputados somos la primera fila, la cuarta columna. Así que si quieren tener a Edu Quintanilla como opción, pueden marcar el Quintu y escribir el 23. Seguirme en @soyedugamboa en Instagram y en TikTok como @Edu Quintanilla Gamboa. Agradezco la oportunidad y me da gusto que otros candidatos también estén hablando sobre salud mental y mi saludo para todos ellos y mi respeto para todos ellos y para ustedes también. Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo, Eduardo. Nos estamos viendo, de esta manera estamos cerrando esta edición de Diálogo por la Salud Mental en el Perú. Más bien te pido un momento que tú te quedes porque cerramos la transmisión y vamos a tomar una foto de rigor.